Se nos va el 2023, uno de los mejores años en cuanto a producción de videojuegos de plataformas 2D, marcado por el regreso de máximos exponentes de este género, como lo fue el Super Mario Bros. Wonder y el Sonic Superstar, recreando las batallas entre Nintendo y Sega de la década de los 90. A su vez, pudimos ver nuevos exponentes que nos brindaron bastantes horas de diversión en nuestras consolas u ordenadores, como Gravity Circuit o Pizza Tower, por mencionar solo algunos. Sin embargo, a pesar de lo que pensaba mucha gente en el pasado, este género está lejos de morir, y cada día nos llegan nuevas propuestas, sobre todo del sector indie, cada vez mejor hechas técnicamente o introduciendo ideas que ni de lejos se le ocurrirían a las grandes compañías. Así que en esta edición de los 3 les traigo un trío de títulos plataformeros que prometen para este próximo 2024. ¿Les pica la curiosidad por saber cuáles son? Entonces, no esperemos más. Sin más preámbulo, comenzamos. Aven Neon. Aven Neon es un juego de plataformas de acción que está siendo desarrollado por una sola persona, CryoGX, y cuyo planteamiento se basa en la realización de combos rápidos, zonas de correr y saltar a velocidades vertiginosas y con la posibilidad de detener el tiempo. Todo esto al mismo tiempo. Es como si Sonic hubiera tomado mucho café. Su protagonista, Neon, es un robot verde con pelo de punta, cuya misión es encontrar el cuerpo de su creador, que se encuentra en la ciudad de Neópolis. Nos enfrentaremos a una horda de robots de toda clase, desde pequeños hasta descomunales, a los cuales podemos encadenar combinaciones de golpes que lucen muy espectaculares. Los gráficos son muy llamativos, usando una paleta de colores bastante chillona, aunque algo simples. Sin embargo, cumple su cometido, ya que literalmente no creo que tengas tiempo para apreciarlos mucho, ya que aquí todo se mueve muy rápido. La música acompaña perfectamente el desarrollo del juego, con melodías muy movedizas y frenéticas, de gran calidad. Pero lo malo es que vas a estar tan concentrado en el juego, como fue en mi caso, que no les prestarás mucha atención. Los controles son simples pero efectivos, allí no hay motivo de queja. Tenemos golpe sencillo y otro más fuerte que nos sirve para romper paredes, y el más importante de todos, el dash o esquiva, que nos permite acelerar y sobre todo eludir y contraatacar los ataques del enemigo congelando el tiempo. Destaco un medidor de potencia cuyos números van subiendo a medida que atacamos, hasta llegar a un 100% y desatar todo el poder de Neon, incluyendo un espectacular ataque que lo mostraré al final del vídeo. Así que, ¡no se vayan! Entre los puntos a mejorar serían que hay demasiado énfasis en esquivar y ralentizar el tiempo, lo que puede hacer repetitivo los combates, y que a veces el juego se pasa con la velocidad, haciéndolo incontrolable por momentos, aunque en las opciones se puede poner más lento. Resumiendo, un buen juego de plataformas cuyo énfasis está en la realización de combos, plataformeo y carreras, todo esto a velocidades de infarto. Cracking Around. Cracking Around es un juego de plataformas de precisión desarrollado por Skylyback y protagonizado por una simpática rana que usa su particular lengua elástica para ir sorteando los niveles a fuerza de muchos saltos y, sobre todo, calcular muy bien el ángulo mientras damos vueltas en círculos sujetados con nuestra lengua y direccionar así hacia donde queremos que se dirija nuestro personaje. Los gráficos son muy vistosos, ya que no son ni píxeles ni poligonales, sino un estilo que recuerda a los dibujos animados, y la música y los efectos no se quedan atrás, siendo de muy buena calidad. La historia del juego se nos presenta a través de una intro animada, en donde nuestra ranita, quien por andar de avarienta, se va tras un billete. Sin percatarse, cae en una alcantarilla. Nuestra misión es ayudarla a salir a la superficie, una trama sin complicaciones. La clave del juego está en aprender la mecánica del timing, es decir, el momento preciso en el cual hay que soltarse al balancearse y poder llegar a donde queremos. Un planteamiento sencillo, pero la cual hay que dominar para poder seguir adelante, ya que en este juego existen momentos muy exigentes, así que prepárate para morir muchas veces antes de hallarle el truco. Como extra tenemos objetivos adicionales como pasar el nivel en un tiempo determinado, recolectar todos los trozos de pizza o cierta cantidad de limos regadas por el nivel. Como resultado nos darán estrellas para ir desbloqueando cosas. Los puntos a mejorar son algunos fallos en las físicas y en el sistema de apuntado de los puntos de sujeción. El salto, que es automático si dejas pulsado el botón,
lo que puede provocar que brinques de forma involuntaria, y que los niveles pueden llegar a ser muy exigentes, sobre todo la etapa de la inundación, donde la dificultad se dispara, lo que puede frustrar a muchos, elementos que hay que resolver antes de la salida al mercado del juego. Por lo demás, un buen juego de plataformas con un aspecto muy llamativo y una mecánica muy particular y fácil de entender, pero difícil de dominar. Soda Power Penguin. Soda Power Penguin es un plataformas también de precisión, pero cuya premisa se basa en el momentum o impulso, que ya conocemos de juegos de Sonic, que consiste en ir acumulando velocidad a medida que damos saltos o utilizamos rampas. Está siendo desarrollado por Domoyoro y nos presenta de protagonista a un pingüino destructivo atado a una botella de refresco, como nos explica su propio dueño, por extraño que esto parezca. Por esto, todo el juego está ambientado en los refrescos. Sus gráficos son de estilo pixelado que le sienta muy bien. A pesar de todo, no cae en la sobrepixelación como le ocurre a otros títulos que utilizan esta misma técnica, por lo que todo se ve muy nítido y limpio. La música recuerda mucho a los chips de sonido, sobre todo de la época de los 16 bits, más que todo suenan como Super Nintendo. Me gustó especialmente la melodía de la fase Atlantic Alcove. Incluso puedes hacer que el pingüino chille. Los controles son muy sencillos, uno para el salto y otro para el impulso, no hace falta más. El juego se las arregla para presentar una variedad de situaciones sin necesidad de complicar la jugabilidad. Si tuviéramos que buscar un referente que asemejara a este título, sería una mezcla de Celeste, Wario Land, Pizza Tower y Sonic. Y así nos toca encadenar muchos movimientos uno detrás de otro para ir pasando los desafíos que se nos presentan. Saltos dobles, utilizar globos para un impulso extra, burbujas, clavar nuestro pico a paredes y luego utilizarlo para catapultarnos utilizando un movimiento de impulso. Es increíble cómo con tan poco puede hacer tanto. Literalmente se te dibuja una sonrisa en el rostro cuando realizas toda una cadena de movimientos y ver cómo todo fluye. El juego te puede exigir, pero en ningún momento es injusto. Es el típico plataformas en donde si mueres es por tu culpa y no la del juego. Cada pantalla es como una especie de puzzle en donde debes pensar qué hacer en cada momento para llegar al otro lado, llegar a ese pequeño espacio o agarrar esa chapa o ficha, porque también hay coleccionables. Estas son chapas de refrescos regadas por los escenarios a los cuales hay que echarle cabeza para saber cómo hacer para conseguirlos. Incluso hay momentos en los cuales hay que regresar al principio antes de que se acabe el tiempo, a la usanza de los Wario Land, y otros que recuerdan a Sonic haciendo loopings y pasando los escenarios a toda velocidad. Lo mejor de todo es que el juego no excluye a nadie, pudiendo activar ayudas para facilitar la faena a los menos diestros. En conclusión, un muy satisfactorio juego de plataformas donde, a fuerza de saltos, impulsos, acrobacias y una multitud de situaciones, nos brindará unos buenos ratos de diversión. El mayor defecto de este título es que no está disponible todavía. Esperemos su salida para el 2024. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estos 3 juegos de plataformas para el 2024? ¿Cuál te llamó más la atención? ¿Te gusta que hablemos de juegos indies? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya sabes, si te gusta el contenido que subo a este canal, dale un me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete y dale a la campanita para que sepas cuando subo nuevo material al canal. Así que dale like.